Rusia planea hacer del próximo año el año de la guerra. Putin prácticamente lo confirmó con sus recientes declaraciones. En su discurso vespertino, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, subrayó que Estados Unidos debería prestar especial atención a esto, y que es imprescindible responderle al dictador. Estas son señales no solo para nosotros. Es importante que los socios lo vean, y es importante que no solo lo vean, sino que también reaccionen, en particular los socios en los Estados Unidos de América, que a menudo dicen que Rusia supuestamente quiere terminar la guerra. Pero desde Rusia se escucha una retórica completamente diferente, otras señales e incluso directrices oficiales para su ejército. Hay que ver este estado de ánimo de Rusia y reaccionar ante él. Y cuando tienen precisamente ese estado de ánimo, también socavarán la diplomacia, intentando, mediante diferentes formulaciones diplomáticas, presiones sobre uno u otro punto en los documentos, simplemente encubrir su deseo de destruir Ucrania, a los ucranianos su deseo de lograr la legitimación del robo de Rusia de nuestras tierras y luego de otros países en Europa que alguien en Rusia tal vez algún día llame suyos, supuestamente tierras históricas. Se necesita una protección real contra esta historia rusa, de locura, y ahora seguimos trabajando con todos los socios para que esa protección realmente exista. En lugar de asaltos mecanizados, ataques en motocicleta. Este año, los generales rusos cambiaron a los soldados de vehículos blindados a motocicletas, cuatrimotos y bogies. A esas conclusiones llegaron los analistas tras las declaraciones del jefe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Belousov. Él informó que en 2025 se entregaron al frente 38.000 unidades de vehículos motorizados, lo que es aproximadamente 10 veces más que el año pasado. Y los militares ucranianos vuelven a publicar imágenes de la destrucción de la infantería rusa en motocicletas. Esta vez, el avance de los invasores fue detenido en la dirección de Dobropolye. Los artilleros de las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con los pilotos de drones, destruyeron una columna enemiga y quemaron 16 unidades de equipo. En el pueblo de Podgorodnoye, en la región de Dnipropetrovsk, la infantería rusa fue destruida por una potente explosión controlada a distancia. Según contaron los militares ucranianos, los ocupantes utilizaron un edificio civil para acumular personal y realizar ataques posteriores. Los combatientes ucranianos minaron previamente la construcción y con una sola explosión eliminaron a un gran grupo de enemigos. Rusia ha incrementado su agrupación de tropas en Ucrania hasta 710.000 soldados y ha iniciado una operación ofensiva estratégica. Así lo declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrski. Él enfatizó que, a pesar de las pérdidas significativas, Moscú no renuncia a sus planes de conquista. En nuestro siguiente reportaje les contaremos en qué sectores del frente la situación es más difícil y dónde hay éxitos de las fuerzas de defensa, así como por qué los funcionarios rusos informan por segunda vez a Putin sobre la supuesta toma de Kupiansk. Vean a continuación. El ejército ucraniano ha hecho retroceder a los rusos de Kupiansk y ha tomado el control de casi el 90% de la ciudad. Así lo declaró el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrski. También señaló que desde hace ya 17 meses, las tropas rusas intentan capturar Pokrovsk, pero los defensores ucranianos mantienen la defensa y toman la iniciativa. Syrski añadió que, como resultado de las operaciones de contraofensiva, las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperaron el control de 16 kilómetros cuadrados en la parte norte de la ciudad, así como 56 kilómetros cuadrados en las zonas de los asentamientos de Hryshyn, Kotlain y Udakne al oeste de Pokrovsk. Además de las acciones en el frente, Ucrania refuerza de manera sistemática la presión sobre el enemigo en lo profundo de su territorio. Estamos atacando con éxito los objetos de infraestructura crítica de Rusia utilizando medios de Deep Strike. Como resultado de estos ataques, las pérdidas directas e indirectas de Rusia desde principios de año ascienden en total a 21.500 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, el jefe del Ministerio de Defensa de Rusia, Belousov, volvió a informar a Putin sobre la captura de la región de Kupiansk-Yarkov. Él aseguró al dictador del Kremlin que la agrupación oeste había tomado la ciudad y que las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente intentan sin éxito recuperarla bajo su control.
Hace un mes, el jefe del Estado Mayor ruso, Gerasimov, ya había informado a Putin sobre la captura de Kupiansk. Los analistas del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania explican que los funcionarios rusos le mienten al dictador porque temen perder sus cargos. Todos los funcionarios de Putin, desde Gerasimov, quien fue el primero en mentir sobre el control de Kupiansk, hasta Belousov, siguen mintiendo. Con el propio Putin no descarto que el viejo fascista crea en sus informes. No se puede atribuir exclusivamente tales acciones solo al miedo de perder el cargo por una derrota, sino más bien al deseo. Las élites y el entorno de Putin quieren continuar la guerra a cualquier precio, por eso le cuentan historias de victorias. De hecho, el propio Putin quiere seguir luchando. Alexander Kovalenko, director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Desde el comienzo del día, los rusos intentaron romper la defensa ucraniana 87 veces a lo largo de toda la línea del frente, según los cálculos del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección de Konstantinovka, las fuerzas de defensa repelieron 14 asaltos, y en el sector de Limán, el enemigo intentó avanzar 7 veces, pero sin éxito. Casi un tercio de todos los combates de hoy tuvieron lugar en la dirección de Pokrovsk. En las últimas 24 horas, se eliminaron a 1.730 ocupantes rusos en el frente. Las pérdidas totales de combate del ejército ruso desde el inicio de la invasión a gran escala ya superan 1.192.000 personas, informa el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en la víspera, el presidente Zelensky anunció que las pérdidas irrecuperables mensuales de Rusia rondan las 30.000 soldados. Las pérdidas han aumentado aún más. Putin está buscando todo tipo de oportunidades para una movilización encubierta, es decir, ya no convocan, por ejemplo, en primavera, sino en otoño de manera vaga y peculiar. Sabemos que están buscando voluntarios en más de 100 países diferentes, y los prisioneros, que son sus militares, ya tenemos información que muestra que están involucrados de diferentes países. De una forma u otra, aún así, logran mantener ese nivel con un suplemento y ese suplemento se utiliza en términos de cantidad. Por supuesto, en el frente, en las zonas prioritarias, nuestros defensores lo sienten. También fueron destruidos 6 tanques, más de 2 decenas de vehículos blindados de combate, más de 30 piezas de artillería y un sistema de lanzacohetes múltiple. Además, ayer los rusos perdieron un sistema de guerra electrónica, más de 150 drones de nivel operativo táctico y 180 unidades de vehículos automotores y equipo especial. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que en la noche del 17 de diciembre fueron alcanzadas refinerías de petróleo en Rusia. En la refinería de petróleo Slaviansky, en la región de Krasnodar, se escucharon explosiones y se desató un incendio, y en la terminal petrolera Nikolaevskaya, en la región de Rostov, resultó dañado un depósito. Además, fue destruido un almacén de artillería del ejército ruso en la región de Lugansk, temporalmente ocupada. El canciller de Alemania criticó duramente la negativa de Putin a aceptar una tregua navideña. Según Friedrich Merz, la reacción del dictador ruso es una expresión de cinismo y crueldad. En su discurso en el Bundestag, antes de la cumbre de la UE, la canciller señaló que los esfuerzos diplomáticos en los últimos días habían sido extremadamente intensos. Subrayó que no se puede lograr una paz duradera a expensas de la seguridad de Ucrania o de Europa. Y ninguna concesión territorial unilateral por parte de... No debe haber ninguna concesión territorial unilateral por parte de Kiev. Todos los que creen que solo la diplomacia puede poner fin a esta guerra deben recordar lo que dijo Putin en respuesta a mi llamamiento público. De poner las armas y cesar el fuego, al menos durante la Navidad. Y la respuesta a esta petición no pudo ser más cínica y cruel. Cuando hablamos del precio de la paz, este incluye la contribución de Alemania junto con sus aliados para garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro. Después del cese al fuego discutiremos la naturaleza concreta de esta contribución más adelante. Mientras tanto, mientras Ucrania junto con Europa lleva a cabo activamente negociaciones sobre el plan de paz estadounidense, Rusia, tergiversando los conceptos, ha pasado al chantaje. En la reunión de la Junta del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Putin una vez más reprochó a Europa por frustrar el proceso de paz y volvió a amenazar al mundo.
con Oreshnikis, Neptunos y Poseidones. El dictador también declaró que las tropas rusas aumentarán el ritmo de la ofensiva. En el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania consideran que con tales amenazas Putin está tratando de ganar el máximo tiempo posible. Por ahora, los rusos no muestran ningún deseo de terminar la guerra. Su propaganda promueve la narrativa de la guerra hasta la capitulación de Ucrania. El complejo militar industrial está aumentando la producción. El ejército continúa con intentos activos de avanzar en el frente. No se descarta que el objetivo de la Federación Rusa sea ganar el máximo tiempo posible. Andriy Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, en Telegram. La representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Zakharova, inventó un nuevo mito. Ella afirmó que el cese de las importaciones de recursos energéticos desde la Federación Rusa ha afectado gravemente a la Unión Europea. Supuestamente, tanto que los países se ven obligados a ahorrar incluso en las iluminaciones navideñas. También se jactó de que Rusia solo se está fortaleciendo a causa de las sanciones internacionales. Estas declaraciones se produjeron en medio de una caída récord de las reservas del Fondo Nacional de Bienestar de Rusia. Los analistas afirman que la economía rusa se está derrumbando. Lea más en el artículo de mis colegas. Es una especie de rueda que no resiste ninguna crítica, dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Zakharova, al comentar los informes de la Unión Europea sobre la exitosa implementación sistemática del plan para desengancharse de los recursos energéticos rusos. Dicen que no es cierto que la Federación Rusa fue y sigue siendo resistente a las sanciones. Mientras tanto, según Zakharova, la suspensión de la importación de materias primas energéticas rusas ha golpeado seriamente a la Unión Europea y ha sumido a la UE en nada menos que en la más absoluta oscuridad. Mientras tanto, en la Unión comienza una ola de ahorro incluso en la iluminación navideña. En las ciudades de Europa se ven obligados a renunciar a la iluminación festiva de las calles. Esto es realmente sumergir a la Unión Europea en la oscuridad en todos los sentidos de la palabra. Esta declaración se volvió viral de inmediato en las redes sociales. Los usuarios publicaron cientos de videos en los que el discurso de Zakharova se superpone con imágenes de ciudades europeas lujosamente decoradas para Navidad y Año Nuevo. Los videos los publican residentes de Londres, Berlín, Barcelona, Milán y otras ciudades de la UE. Abrió la boca y mintió. Así acompañó su reel una residente de Valencia de habla rusa. Así es como se ve. Por ejemplo, así luce en diciembre de 2025, según Zakharova, sumida en la oscuridad una de las capitales de los países de la Unión Europea. París. Y de verdad resulta absurdo. Mientras en el Kremlin gritan sobre el llamado Occidente decadente, en la propia Rusia las cosas, por decirlo suavemente, no van muy bien. Según el medio Novaya Gazeta Europa, el desgaste del sistema energético de la Federación ya alcanza cerca del 80%. Y esto es la causa principal y subyacente de numerosos y frecuentes accidentes graves, así como de emergencias críticas e inesperadas que se presentan constantemente en las instalaciones energéticas. Como resultado directo de esta situación, los accidentes locales y los fallos operativos ya se han vuelto, lamentablemente, un suceso habitual y una preocupación constante para la seguridad y la eficiencia de estas infraestructuras vitales. Las regiones más vulnerables en este sentido son Kamchatka y Krasnodar, el distrito autónomo de Chukotka, así como el Cáucaso del Norte, las regiones de Magadán y Sajalín, que no forman parte del sistema energético unificado de Rusia, según los informes del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Las sanciones de Occidente por la invasión militar a Ucrania también se han convertido en una presión adicional. Rusia ha perdido el acceso a equipos energéticos modernos, software y tecnologías. Por eso, los especialistas en energía no deberían esperar la modernización de las redes eléctricas ni la implementación de soluciones de eficiencia energética. El Kremlin no se apresura a reparar las redes desgastadas, ya que la mayor parte del presupuesto ruso se destina a gastos militares. Mientras tanto, la esfera social está entrando sistemáticamente en decadencia. Así, los gastos militares del presupuesto federal de Rusia en enero-septiembre de 2025 alcanzaron un máximo histórico.
En comparación con 2021, el presupuesto militar de la Federación Rusa aumentó un 295%. Los gastos militares del presupuesto federal de Rusia en enero-septiembre de 2025 alcanzaron otro máximo histórico de 11.854.000 millones de rublos. Esto es un 30% más que en el mismo periodo del año pasado. En comparación con 2023, el presupuesto militar aumentó un 95%, respecto a 2022, un 173%, y en relación con 2021, un 295%. Es decir, casi se ha cuadruplicado. El costo de la operación militar especial es de 1.032.000 millones de rublos al mes, o 43.400 millones al día, o 1.900 millones de rublos por hora. Y el comunicado del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Los ataques crecientes ucranianos al sector energético ruso tampoco contribuyen al optimismo de los funcionarios rusos. Así, en septiembre de este año, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que, en respuesta a amenazas de apagones en Kiev, los rusos podrían sufrir apagones en Moscú. Ser civilizados con los no civilizados. Ser civilizados con los no civilizados me parece un error. Rusia debe tener claro que los países civilizados son diferentes a ellos. Aquellos de los salvajes que nunca empiezan los primeros y no son los agresores, pero eso no significa que sean débiles y no hay necesidad de mostrar debilidad. Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debe saber que habrá un apagón en la capital de Rusia. El inicio de 2025, en las instalaciones energéticas de las regiones rusas se han producido más de 4.000 casos de cortes de electricidad por diversas razones. Esto ya es más de un tercio que en todo el año pasado, según calculó Novaya Gazeta Europa. Y eso que la temporada de invierno apenas ha comenzado. Yulia Granovskaya para el canal de televisión Freedom. En el Senado de los Estados Unidos se presentó un proyecto de ley sobre sanciones por la importación de petróleo desde Rusia. Los senadores advierten sobre las consecuencias para los países y las empresas, ya que la compra de materias primas rusas financia la guerra contra Ucrania. Se trata del riesgo de perder el acceso al sistema financiero estadounidense. Como señaló la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina, el documento prevé castigo no solo por la compra de petróleo de la Federación Rusa, sino también por facilitar la importación de dichos productos. El proyecto de ley crea una base legal para reforzar la presión de las sanciones sobre los ingresos petroleros de Rusia. En caso de ser aprobado, el presidente de Estados Unidos estará obligado, en un plazo de 90 días, a aplicar sanciones a las personas involucradas en la importación de petróleo ruso. La lista será elaborada por el ministro de Finanzas tras consultar con el secretario de Estado. Rusia quiere evitar el pago de reparaciones por su agresión contra Ucrania, pero la comunidad internacional debe responsabilizar a Moscú. Así lo declaró la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. La decisión sobre el pago del crédito de reparación debe tomarse de inmediato, ya que estos fondos están previstos para ser destinados a la ayuda a Ucrania en los próximos 2 años, según afirma la Comisión Europea. Más información en nuestro reportaje. Ahora es el momento más adecuado para tomar una decisión sobre el crédito de reparación con los fondos congelados de Rusia, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sibigov, en la red social X. Él expuso 5 razones por las que esto debe hacerse precisamente ahora. Estas son fortalecer la unidad y la soberanía de Europa, garantizar un apoyo duradero a Kiev y castigar al agresor. Lo que no es menos importante, una decisión así no podrá obstaculizar el proceso de paz, opina el diplomático. Compensación por los daños causados por el agresor es un componente fundamental del derecho internacional. La obligación de Rusia de compensar los daños está consagrada en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, y no existen alternativas a las principales monedas de reserva. Los mecanismos desarrollados por la Comisión Europea son jurídicamente fundamentados, moralmente correctos y justos en cuanto a la distribución de riesgos. Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de la UE a dar este importante paso estratégico esta semana. Andriy Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en la red social X. El 16 de diciembre, el Parlamento Europeo votó a favor de acelerar el proceso legislativo sobre el proyecto de ley para la concesión de un crédito de reparación a Ucrania.
En la próxima reunión del Consejo Europeo, que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre, la decisión debe ser aprobada por los líderes de los Estados miembros de la UE. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destaca la importancia de adoptar una estrategia de ayuda financiera para Ucrania durante los próximos 2 años, en particular a expensas de los fondos del país agresor. La semana pasada acordamos la movilización permanente de los activos rusos. Este es un paso decisivo que envía una fuerte señal política. Esto significa que los fondos rusos permanecerán y seguirán movilizados hasta que tomemos otra decisión, hasta que Rusia no detenga la guerra y no compense debidamente a Ucrania por todos los daños causados. Y la movilización indefinida de los activos también trata de fortalecer la capacidad de Ucrania para garantizar una paz real, justa, duradera y que proteja tanto a Ucrania como a Europa. Se trata del uso de 210.000 millones de euros de los fondos congelados del Banco Central de Rusia, que se encuentran en el depositario belga Euroclear. Todos los activos rusos bloqueados en la UE se quieren transferir a una sola cuenta europea común y luego entregárselos a Ucrania como un préstamo con tasa de interés cero. Se supone que Ucrania devolverá el préstamo cuando Rusia pague las reparaciones. Los europeos idearon un plan bastante inteligente que consiste en emitir bonos con una tasa de interés cero, los llamados bonos de reparación, respaldados por los activos rusos congelados. De este modo, los fondos se utilizan ya sea como garantía o simplemente se emplean para comprar estos bonos. Los bonos recibirán garantías de la Comisión Europea y de los estados nacionales, por lo que se equiparan a los bonos nacionales. A los bonos soberanos, digamos, de Francia o Alemania. Saben, es una excelente, maravillosa inversión, un gran activo. Y luego Ucrania recibe los ingresos en varias partes. La mayoría de los países de la UE apoyan este esquema. Sin embargo, hay quienes están en contra. Son 7 estados: Bélgica, Italia, Bulgaria, Malta, Chequia, Hungría y Eslovaquia. Bruselas juega aquí el papel principal, ya que es quien posee la mayor parte de los activos congelados. Allí temen posibles demandas judiciales por parte de Rusia en el futuro que podrían resultar en compensaciones de miles de millones. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, considera que las posibilidades de que se tome una decisión sobre el crédito son del 50%. Estamos discutiendo esto en la UE y entiendo las preocupaciones, especialmente por parte del gobierno belga. Sin embargo, también digo que realmente necesitamos utilizar los fondos que tenemos disponibles ahora para aumentar la presión y poner fin a la guerra. Eso es precisamente lo que queremos intentar, aunque no tomaremos una decisión sobre este asunto. En la reunión del Consejo Europeo el jueves, tomaremos una decisión política que luego deberá ser formalizada por los representantes de los países. Según las estimaciones del FMI, las necesidades de Ucrania para los años 2026 a 2027 ascienden a 137.000 millones de euros. 90 de ellos está dispuesto a proporcionarlos la Unión Europea, declaró Ursula von der Leyen. Esto no solo ayudará a Kiev a defender a Europa de la amenaza rusa, sino que también aumentará el costo de la guerra para el país agresor, concluyó la presidenta de la Comisión Europea.